Continuamos con el manual del herrero legendario, parte 17, te dejo aquí arriba, y en la descripción la lista de reproducción con la serie completa. Dejamos las chacharas y comenzamos con el resumen. La historia continúa con más fanáticos reuniéndose al percatarse de la presencia de la superestrella Yura. Un vecino no entiende por qué alguien tan famosa está hablando con la hija de los dueños de la tienda de verduras, y el otro alucina al enterarse de que el coche lujoso es del prota. Quizás la fortuna de Shin Jong-woo tuviera que ver con Yura. Pero por otro lado notan que la hermana de Grid no se intimida ante la famosa Yura. Seje le pregunta que por qué vino a ver a su hermano, y si acaso planea usarlo para asuntos sospechosos. Yura revela que conoció a Shin Jong-woo en Satisfy y se volvieron muy cercanos jugando a ser amantes por un tiempo. Estas palabras dejan en shock a Seje. No puede creer cómo es que su hermano jugase en el amor con una chica del nivel de Yura. A lo que la famosa jugadora pregunta por el protagonista. Dentro del juego vemos que Grid forja algo pensando que su plan original era potenciar a Fracaso y su armadura, debido a que después de luchar contra el guardián del bosque despertado se dio cuenta de que hasta los ítems legendarios necesitan ser potenciados. Sin embargo, no puede retrasar más la fabricación de la armadura ondeada de Bandner, y considerando sus características podrá venderla a muy buen precio. Aunque hay un pequeño problema. A Grid le molesta la mirada del calvito y comenta que lo llamará cuando esté lista. Bandner puede ir a hacer sus asuntos mientras tanto. El emocionado jugador contesta que quiere ver el nacimiento de su grandiosa armadura y propone rezar para ser de utilidad a Grid. Entonces se arrodilla y reza para que sea legendaria y Grid siente casi tanta presión como cuando tuvo que forjar el escudo divino para Casus. Entonces se pregunta que si en el Vaticano estarán bien, pues no ha escuchado noticias sobre la elección del nuevo Papa, y que la lanza de Isabel siga sin ser sellada debe ser peligroso también. Entonces recibe una llamada de su hermana en la que le pide que salga lo antes posible. Entonces el prota le envía un mensaje a Bandner en el que informa de que se irá porque su hermana lo está llamando. El calvito entra en cólera de nuevo y maldice a Grid, pero un anuncio urgente de Jisuka interrumpe sus pensamientos. Ordena reunirse en el lugar acordado de inmediato. Grid por su parte cerró sesión y sale de su cápsula porque su hermana lo llamó tan insistentemente. Seje no lo interrumpió más mientras jugaba después de que empezara a obtener ingresos estables. Entonces deduce que es una emergencia y podría ser un robo. Da un portazo y grita a todo pulmón: ¿Quién mierda se atreve a tocar a mi hermana? Yura contesta impresionada con lo mucho que quiere Grid a su hermana y el prota no esperaba encontrarse con la maga oscura aquí. Seje por su parte advierte a la jugadora de que no intente usar a su hermanito si no quiere ser castigada por Dios. Grid toma asiento y no entiende por qué el ambiente es tan tenso. En ello le pregunta directamente a Yura que cómo es que sabe la localización de su vivienda. Siento que sabes demasiado sobre mí, murmura con tono intimidante. Yura nota que el protagonista es diferente, antes ni siquiera podía mirarla a los ojos y era poco sociable. Entonces comenta directamente que ha cambiado, incluso su aspecto físico mejoró. Grid piensa que desde que su situación económica se estabilizó, ha estado cuidando su salud y haciendo ejercicio. ¿Me he vuelto tan impresionante que una mujer como ella está interesada en mí?, se pregunta el orgulloso protagonista en su mente. Grid se sonroja y su hermana está orgullosa de él, pero el prota cambia rápidamente su punto y le pregunta el motivo por el que está aquí. Yura va directa al grano y le pide que participe en la competencia internacional como un representante de Corea. Grid no esperaba esta propuesta. La famosa jugadora explica que hubo una petición no oficial del gobierno de Corea para formar un equipo con Yura en el centro, para que Corea pueda tener buenos resultados en la competencia y revela que se realizará durante 4 días a partir del 1 de mayo. Grid no sabía que los altos rankers tuvieran contacto con el gobierno y Yura continúa diciendo que la reputación de Corea como uno de los mejores en videojuegos es ahora una historia del pasado. El gobierno quiere recuperar el poder competitivo de Corea en la industria de los videojuegos con los resultados que obtengan en la competencia internacional de Satisfy, pero siendo realistas es difícil, ya que en los medios de comunicación predomina la percepción de que los coreanos carecemos de perseverancia física en comparación con los países occidentales. Grid entiende la situación,
pero no comprende por qué lo eligen a él cuando hay tantos otros jugadores coreanos. Yura responde con que está segura de que Grid es el primer usuario que recibió una clase oculta épica y que todavía no ha sido revelado. Grid razona que Yura sigue pensando que él es el primer usuario de clase épica, y discurre que debió ser porque salió ileso de su ataque más poderoso, aunque Grid realmente sabe que la primera usuaria de clase épica es en realidad Eufemina. Grid expone que hay 9 eventos en el torneo internacional y una persona puede participar en un máximo de 3 competencias, por lo que le pregunta a Yura que si acaso no puede ganar simplemente 3 medallas de oro en esos eventos. Sege razona que si no quiere utilizar a su hermano para cosas ilegales puede ofrecerle algo de té. La jugadora agradece y le responde a Grid que lo que propone es fácil de decir. Explica que los 9 eventos del torneo son PvP, ataque al jefe, atravesar el laberinto, fabricación, maratón de mascotas, asedio, destrucción de objetivos, desenvainar la espada sagrada y búsqueda del tesoro. Yura no será buena en ataque al jefe, atravesar el laberinto, fabricación, ni búsqueda del tesoro. Además de que maratón de mascotas será ventajoso para los usuarios de Wyvern, sin contar que no hay ningún usuario en Corea que posea un Wyvern. Murmura que tiene confianza en el asedio, pero el número de personas también es importante para ese tipo de batallas, por lo que es difícil para el equipo coreano aspirar a una medalla ya que son inferiores en términos de poder. Entonces ve una nota bajo el té. Mi hermano no es un idiota, no lo menosprecies. No comprende lo de idiota y Grid se ha perdido en la conversación. La famosa chica siente que no le cae muy bien a la hermana de Grid y continúa explicando que el PvP es lo único que queda y hay al menos 7 personas que son mejores que ella, por lo que no será fácil. Grid argumenta que Yura es la quinta en el ranking unificado y no entiende por qué habría 7 jugadores mejores que ella, pues si contamos que es la octava sirviente de Yatan, debió recibir algún poder especial. Yura justifica que el ranking unificado tan solo es una clasificación oficial, pero existen rankers que están en el anonimato dentro de Satisfy. Incluyéndolos, habría al menos 10 jugadores tan fuertes o más que ella. Entre los rankers conocidos están el primer lugar Kraugel, el segundo lugar Cibal, el tercer lugar Chris, el séptimo lugar Agnus, el octavo lugar Urant, el 11º lugar Bondre y el 15º puesto Ao. Yura considera que en términos de poder estos 7 jugadores son más fuertes que ella. Grid comprende que Agnus la pueda superar debido a que posee una clase épica, pero no sabía que debajo del 8º puesto pudiera haber personas tan poderosas. A lo que la jugadora comparte que sus niveles son inferiores a los de ella, pero cada uno de ellos tiene un poder físico monstruoso. Aunque realmente ninguno podría compararse con Kraugel. Kraugel es un genio no solo en el conocimiento y uso adecuado de habilidades, análisis de patrones y debilidades, sino que también tiene una percepción del flujo de la batalla, eficiencia en sus ataques, tácticas de combate entre muchas otras destrezas. Es un genio a tal punto de que no hay forma suficiente de elogiarlo. Yura piensa que su talento la excede dentro del juego por mucho. Contando con tantos jugadores poderosos, Grid razona que Yura en realidad parece ser inútil en el torneo. Sin importar el poder del primer puesto, Grid está convencido de que Yura no podrá decir eso de nuevo cuando vea el poder de su arma fracaso. Yura comenta que el gobierno prometió grandes incentivos si obtienen una medalla. Es una situación difícil, pero como un usuario de clase épica, por favor, muestra de lo que eres capaz, siguió insistiendo al protagonista. Una de las reglas del torneo es revelar la identidad y Grid piensa que sería problemático si descubren que él es el usuario de la clase legendaria. Pero Yura se lo está pidiendo de manera desesperada y a Grid le encantaría ayudarle si existiera una forma de evitar exponerse. Entonces Grid acepta participar en la competencia de maratón de mascotas, pues su mascota es una cosa no viva pero tiene voluntad propia y salud infinita, con el plus de que sigue sus órdenes. Yura no esperaba que Grid aceptase y le agradece la ayuda.
Aunque nunca oyó sobre una mascota no viva, salvo por un golem de primera categoría hecho por un gran mago, el prota responde que es similar, y de todas formas serán mascotas luchando por llegar a la meta, por lo que si eso es todo se ve convencido de ganar. Pero tiene una condición: no quiere exponer su identidad. Pretenderás que mi mascota es tu mascota, pero el incentivo será mío, le dice a Yura ofreciéndole una medalla de oro. La jugadora acepta, aunque es difícil de creer para ella, pues nunca oyó de ninguna mascota parecida. De todas maneras está satisfecha por haber convencido a Grid. Como Yura no parecía confiar del todo en Grid, el prota le pide que vaya a casa y se conecte lo antes posible para enseñarle su mascota. No obstante, Yura le recomienda iniciar sesión más tarde, y le pregunta a Grid si recuerda cuando en la reunión le prometió pagarle la deuda. Grid recuerda que Yura prometió no matarlo nunca en batalla a pesar de que el prota fuera objetivo de la iglesia de Yatan. Yura explica que han pasado 40 minutos desde que cerró sesión en Satisfy, que al cambio serían como unas 2 horas dentro del juego. Comenta que a estas alturas, el pueblo de Bayran debe ser un caos. Bandner le pregunta a la capitana que qué demonios es ese agujero sobre el santuario del castillo. Jishuka aprieta sus dientes incrédula. Es una tierra pequeña y patética, demasiado lamentable incluso para poner un pie en ella. Malakus fue derrotado por estos mortales inútiles, murmuraba una voz tenebrosa. Entonces se presentan las siluetas de Balak, el quinto sirviente de la iglesia de Yatan, y Neverius, el cuarto sirviente de la iglesia de Yatan. Grid le pregunta a Yura que si acaso vino justo en el momento en el que la iglesia Yatan planeaba atacar, a lo que Yura contesta que el poder de la iglesia Yatan se ha debilitado, pero actualmente no hay ningún grupo en Satisfy que pueda detener a la iglesia Yatan. Comenta que era la única manera de salvar a su salvador de una derrota inevitable. Le pide a Grid que la entienda. Jishuka por su parte ordena a su ejército prepararse, defenderán Bayran. Grid piensa que Yura hizo algo innecesario, pues no hay manera de que un herrero como él se involucre en un conflicto del gremio. Deduce que los que están atacando son el cuarto y quinto sirviente, por lo que le pregunta a la chica que si ellos tienen el poder de otorgar la bendición del dios Yatan. A lo que Yura contesta que tan solo el primer sirviente puede otorgar la bendición del dios, pero solicitar una audiencia para recibir la bendición es algo difícil incluso para ella. De todos modos, ¿por qué quieres una bendición cuando estás en contra de la iglesia Yatan? Le cuestiona al protagonista. Eres muy incompetente y al mismo tiempo muy curiosa, respondió el protagonista dando fin a la conversación y pidiéndole que se marche. Con varias zonas de caza y eventos que se realizaron gracias al matrimonio de la dama Irene y con el compromiso y protección del gremio Sedaka, el pueblo de Bayran estaba emergiendo como una próspera ciudad con más de 2000 habitantes incluidos los NPC. Sin embargo, eso fue antes de que el teletransporte masivo apareciera sobre el castillo de Bayran y comenzara la invasión de la iglesia Yatan. Los habitantes y jugadores huyen pavoridos cerrando sesión. Había 1000 soldados de la iglesia Yatan de nivel 160 o superior que superaban el nivel del usuario promedio. El fuego infernal abrasa todo cada vez que alguien utilizaba magia negra y niebla venenosa. El gremio Sedaka nota que la iglesia Yatan está masacrando a los NPC y usuarios que están evacuando por la puerta norte. La maga Laella calcula unos 1000 creyentes enemigos. Zednos grita que la única forma de ayudar que tienen es desde los muros internos del castillo, mientras que Laella nota que están completamente rodeados y un centenar de creyentes superiores al nivel 200 entraron al jardín del castillo. La maga piensa que el orbe que obtuvo en la última incursión es poderoso, pero hay demasiados enemigos. No está segura de poder detenerlos a la vez que ayuda a evacuar civiles. Entonces Zednes ve que los creyentes persiguen hasta a los niños y no puede ayudarlos porque tiene tiempo de enfriamiento en sus habilidades. Pero el maestro bestia Tun masacra a los creyentes que se adentraron en su territorio. Los soldados de Yatan usan cadenas mágicas para restringir a Tun. Al artista marcial comienzan a crecerles plumas y maldice a los enemigos. Entonces se transforma en el Señor de los Cielos y acaba con ellos.
Tun es tan rápido que los magos de Yatan no pueden golpearlo con sus hechizos, desciende a gran velocidad y se transforma en el rey de las bestias para masacrar a los invasores. Zednos se distrajo viendo el combate de Tun y ella le advierte de creyentes que vinieron por la espalda. Pero los magos oscuros son fulminados en un instante. Se trataba de Faker y Zednos agradece al asesino. Entonces una fuerte explosión en la puerta principal del castillo capta la atención de todos. Una voz familiar les pide a Zednos y ella proteger a los civiles del pueblo. Él defenderá este lugar. Se trata de Regas que aprovechará estos 100 creyentes para entrenar su cuerpo. En otro lado del pueblo, Jishuka y Bandner corren a gran velocidad sobre los tejados. El calvo masacra a un enemigo con gran facilidad y la capitana dispara sus flechas mortíferas ordenándole a Bandner que se agache. Acaba con 2 sirvientes de un tiro, pero el tanque le pide a Jishuka que guarde sus energías para cuando esté en lo alto del muro central del castillo. La capitana le ordena a Bandner que se apresure ya que su salud ya ha disminuido bastante. Todo por culpa de que ha estado invirtiendo sus stats en fuerza en lugar de la defensa. El tanque ya se arrepiente de su decisión, además de que su fuerza tampoco sobresale en comparación con sus demás estadísticas. Entonces nota que ni siquiera han llegado a la esquina de la muralla interior del castillo. Seguramente debe haber algún líder de la iglesia que esté potenciando las estadísticas de los creyentes en la zona. Una poderosa explosión lo saca de sus pensamientos. Neverius, el cuarto sirviente de la iglesia Yatan, ha aparecido. Tocando su flauta, el anciano sirviente pregunta que si acaso son los paganos que derrotaron a Malacus y dañaron a la iglesia Yatan. El sonido de su flauta contiene magia oscura que provoca pérdida de equilibrio y desconcentración. La probabilidad de evasión de los presentes bajó al 0%, la precisión bajó al 60% y la velocidad de lanzamiento de los hechizos es 2 veces más lenta. Neverius se promete hacerlos pagar por sus acciones y otra ventana informa de que los efectos negativos permanecerán hasta que el sonido de flauta se detenga. Bandner piensa que el poder de este tipo es abrumador, apenas pudieron derrotar a Malacus, y sería imposible para ellos dos solo salir de esta. Entonces Ibelin aparece en combate atacando al sirviente, le pide al señor Bandner que continúe mientras él consigue algo de tiempo. Entonces la melodía parece afectar al joven novato. Neverius se burla del arrodillado Ibelin, ni siquiera podría hacerle daño con su patética espada. Cargando un hechizo se dispone a terminar con la existencia del insignificante pagano. Pero Faker ataca el cuello de Neverius y toma a Ibelin para sacarlo del sitio. El mago oscuro está impresionado porque alguien haya podido rozar su piel. Esto sorprende a Faker, que pensó haber acertado un gran golpe, pero Ibelin explica que su flauta disminuye la precisión entre otros efectos negativos. Bandner propone colaborar los 4 para acabar con Neverius, pero Faker les pide que continúen mientras ellos retienen al mago oscuro hasta que lleguen refuerzos. Aún tienen más enemigos adelante, y como caballero guardián, es la obligación de Bandner proteger a la maestra del gremio. Tras esto, el calvito abrirá paso para que Jishuka pueda atravesar la puerta. En el interior de una de las herrerías del pueblo, los seguidores de Yatan harán pagar al dueño por haber forjado las armas de los paganos. Le piden a Smith, el herrero de Bairan, pagar sus pecados con la vida. Este se ríe y exclama que estaba tan concentrado en la forja que ni siquiera se percató de la invasión, y aún así no se arrepiente. Pues tras recibir la motivación de un joven herrero, pudo darlo todo y forjar con éxito las flechas especiales de Jaffa. Después de 50 años siendo un herrero de baja categoría, pudo ser testigo de la etapa en la que el fuego y el martillo se vuelven uno. Ya no estará arrepentido al ver a su maestro. Entonces, los 2 magos oscuros son masacrados en un instante. Ha pasado un tiempo desde la última vez que apuñalé a alguien con una flecha, dijo el protagonista sujetando orgulloso la magnífica flecha que forjó el herrero Smith, además de que le propone reencontrarse con su maestro más tarde. El herrero no puede creerlo. ¿Qué es lo que hace Grid aquí?
Mientras el protagonista lo ayuda a levantarse, Smith revela que cada vez que forjaba con entusiasmo se acordaba de Grid y no puede creer que pudiera verlo de nuevo, a lo que el prota contesta que hizo un gran trabajo con la flecha que sostiene. Exclama que está seguro de que esta flecha es de las mejores que existen. Smith sintió con emoción la grandeza de Grid. El anciano herrero se derrumba porque se convirtió en el herrero que quería ser al final de su vida. Entre lágrimas expresa que quería trabajar durante más años. Grid no sabe qué puede hacer para salvar al anciano Smith. Entonces una ventana aparece frente a él. Te has conmovido profundamente por el deseo del viejo herrero, quien superó sus límites con determinación y pasión por su trabajo. A Grid se le encomienda la misión de rango S, afecto de herrero. El prota ha mantenido la ideología humanitaria de Pagma de utilizar la herrería para beneficiar a otras personas. Quiere compensar al viejo herrero por hacerle recordar que el corazón de un herrero es caliente como el fuego y fuerte como el acero. La misión es proteger la herrería de Smith, y como recompensas recibirá la habilidad afecto de herrero y prolongará la vida de Smith 30 años más. Smith es una persona trabajadora que ha desarrollado su potencial tardíamente, por lo que ahora tiene el potencial de un artesano. La prolongación de su vida será algo beneficioso. La habilidad afecto de herrero aumenta la habilidad de un herrero NPC en 1 a 5 niveles si tienes la máxima afinidad con él. El herrero que reciba sus enseñanzas le será fiel para siempre y cada vez que adquiera un nuevo método de producción lo compartirá con Grid. La situación es parecida a cuando Grid salvó la herrería de Khan de esos matones y adquirió la furia del herrero. Tapa la herida del señor Smith y como no son profundas, su vida aún no corre riesgo. Si quieres continuar tu trabajo y hacerlo adecuadamente necesitas esta herrería, dijo Grid dirigiéndose a la puerta. Smith le pregunta a Grid a dónde se dirige. El prota no tiene la costumbre de ser buena persona, pero quitar una piedra en el camino de un apasionado herrero no será un problema. ¿No te parece que hay demasiado ruido en este lugar como para trabajar ahora que estás en tu mejor momento? Preguntó Grid ofreciéndose a solucionar el inconveniente. Una gran explosión destruye el muro exterior al norte del castillo. Tobías resiste como puede, pero el daño ocasionado por el fuego es demasiado. Regas está atrapado en el castillo interior y Pon está ocupado con los creyentes de alto rango en la puerta oeste. El resto de compañeros de gremio tampoco podrán ayudarle en este momento. Pero Tobías no podrá retener a Balak por mucho más tiempo, es demasiado poderoso. El quinto sirviente arremete con fuerza contra el escudo del paladín. Tobías piensa que aunque pueda bloquear sus ataques, su pasiva es demasiado fuerte, resta 500 de daño por segundo y la vida de un usuario promedio de nivel 250 es de 20.000 puntos de salud. Piensa que no tiene sentido bloquear su espada si la quemadura de su fuego provoca tanto daño y retrocede para salir de su rango de ataque hasta que lleguen más refuerzos. Balak expresa que la decisión de alejarse de él es inútil. Y corre a gran velocidad hacia el jugador, se posiciona detrás de Tobías y está satisfecho de poder acabar con un caballero sagrado de los paganos. Tras ello le ocasiona 3.900 de daño con un ataque y un crítico de 7.800. Tobías usó todas sus habilidades potenciadoras, pero sigue recibiendo demasiado daño. Necesita otra forma de retenerlo. Entonces invoca un escudo pantanoso que atrapa la espada de Balak. El sirviente siente como si estuviera atrapado en el fango. Mientras más trata de salir, más lo absorbe. Le dice a Tobías que sería más fácil para ambos que tan solo muera para convertirse en un esclavo del dios Yatan, pero le repugnan sus tácticas de supervivencia. Tobías por su parte contesta que seguirá usando estas tácticas tan vergonzosas. Entonces llegan los refuerzos y todos usarán sus habilidades definitivas sobre el cuarto sirviente. Golpean al unísono sobre Balak ocasionando una gran explosión. Entonces alguien le ordena a los perdedores que se aparten. Tun carga un poderoso ataque y se burla de las patéticas definitivas del resto. Tras esto carga con su golpe del señor contra Balak. Pero tras el impacto se escucha una voz. Primero un pagano y después una bestia.
No pensaba evadir sus débiles ataques considerando el esfuerzo que le han puesto, pero de todas formas no iba a ser necesario gracias a la flauta del viejo Neverius. Balak piensa que el gremio Sedaka están subestimando la fuerza de los creyentes comunes. Tras esto activa la habilidad de Festival de Fuego del Infierno. Una lluvia de poderosas llamas destruye el pueblo de Bairan. Pero las estadísticas de los creyentes han aumentado en un 50% gracias a la bendición. Bandner se toma 2 pociones y usa todas sus fuerzas para defender a su capitana de gremio. Los creyentes estaban potenciados y el gremio estaba muy debilitado por culpa de la flauta de Neverius. Bandner ni siquiera tiene tiempo para beber más pociones. Además nota que Jishuka está recibiendo bastante daño. Recuerda que su deber principal es proteger a la maestra del gremio. Entonces empuja a la confusa capitana. Grita que falló en su deber de protegerla, pero para darle la vuelta al flujo de la batalla necesita enviarla a salvo al centro del castillo. Aunque la esperanza sea tan solo del 1%, despejará el camino para ella. Entonces activa la habilidad del poder del protector, la cual incrementa exponencialmente la defensa de los miembros del grupo. Fulmina a los sirvientes y carga como un berserker. Los hechiceros oscuros cargan un ataque contra el jugador. Bandner le grita a Jishuka que se vaya rápido y los creyentes disparan su hechizo, causando una gran explosión. Jishuka pensó que García hubiera hecho un mejor papel como caballero guardián, ya que Bandner siempre se deja llevar. Totalmente debilitada por haber protegido a Bandner, le pide que más adelante distribuya sus estadísticas más adecuadamente. Bandner está confuso. Pretendía arriesgar su vida para protegerla, pero fue Jishuka quien lo protegió a él. La capitana contesta que perder puntos de experiencia por la penalización de muerte es peligroso para todos, y a los rankers les toma meses e incluso años recuperarla. Y de todas formas Jishuka también moriría después de Bandner, pues están completamente rodeados. La mitad de la fuerza de la iglesia está aquí. Entonces decide usar su definitiva de flecha del Fénix para llevarse a algunos cuantos con ella. Pero alguien le pide que se detenga. Los chicos elevan la mirada al cielo y ven a un sujeto volando. Se trata de Grid y le pregunta a sus compañeros que si realmente pretendían morir. Entre lágrimas, Jishuka le recrimina haber llegado tarde y el avergonzado protagonista se disculpa con ella. Bandner por su parte está molesto por el retraso de Grid y le pregunta que si por lo menos terminó su armadura. Entre gritos y quejas del calvo, Grid tira algo frente suya. Al destaparlo, el caballero queda sin palabras. Los creyentes no dejan descansar y atacan, pero sus ataques rebotan contra una especie de muro. Armadura ondeada aliviada de rango legendario, reduce el daño recibido un 60% si la salud está por encima del 60%, incrementa la defensa contra ataques cortantes en un 30% y se genera la habilidad Persistencia. Persistencia genera un 20% de la salud si ésta está por debajo del 5% y lo protegerá de un ataque enemigo sin importar lo poderoso que sea. Entre los ítems fabricados por el gran herrero G, esta es la segunda pieza que nace con emociones. Fue abandonada durante su proceso de fabricación y se volvió ansiosa. Está llena de ganas de no ser desechada por segunda vez y ese deseo afecta al usuario. Tiene malos sentimientos hacia su creador, pero no se atreve a expresarlos. Bandner está asombrado por la clasificación legendaria, y la defensa del ítem es increíble, pero además cuenta con la habilidad Persistencia. Esta puede neutralizar hasta habilidades definitivas, es la mejor habilidad para un caballero guardián. Grita fuertemente para agradecer al protagonista y con ella abrirá paso para la maestra de gremio. Jishuka pregunta que cómo los ha localizado, a lo que el prota revela que su percepción aumentó mucho y puede ver la situación, por tanto les confiará este lugar a los chicos para ayudar a otros grupos. Volviendo con Balak, sus llamas arrasan con Bairan. Con su Festival de Fuego del Infierno no podrán pelear a distancia y pretendía usar su Festival de la Espada también, pero son demasiado débiles y patéticos.
Tobías sabe que Pon y Regas son retenidos por los creyentes de alto rango, por lo que no recibirán refuerzos. La única persona que podría atravesar la defensa de Balak es Tun, pero su poder de ataque es insuficiente. Se maldice a sí mismo por no poder potenciar su fuerza más. Si recibiera un extra podría abrirle una apertura a su compañero. Entonces una espada cae al lado de los chicos. Tobías reconoce inmediatamente a Daineslave, a lo que eleva la vista para buscar rápidamente a Grid. ¿Ese tipo de los fuegos artificiales es el jefe?, se preguntó Grid burlándose de la cara de Balak. Calcula que hay 5 compañeros aquí, por lo que podrán acabar fácilmente con él si tienen a Daineslave. Tras ello se marcha a ayudar a los de la puerta oeste para lidiar con el otro jefe, pero Tobías trata de detenerlo. El paladín grita que para usar a Daineslave necesita ser 250, tener 1800 puntos de ataque y dominio de la espada avanzado, pero él no tiene ninguno de los requisitos. Grid contesta que entre ellos hay una persona que tiene todos los requisitos, no le agrada pero pueden confiar en él por ahora. Agarrando la espada, Tun contesta que el protagonista tampoco le agrada por fingir ser un herrero de baja categoría. Pero ahora que tiene la espada del carnicero que tanto ha buscado, la cosa se está poniendo interesante. En las noticias de última hora de Satisfy, informan de la situación actual del castillo Bayran bajo el ataque de la iglesia Yatan. El gremio Sedaka, conocido por ser uno de los mejores, está iniciando su contraataque, pero la situación es terrible. 2 fuerzas poderosas del gremio como son Pon y Regas están retenidas en el castillo interior y en el exterior de la puerta oeste. Son superados en número, por lo que necesitan apoyo de un equipo desde el centro, pero Laella y Zednos están luchando solos en el interior de la muralla. Una flecha pasa por el lado de Laella, salvándola de un creyente. Jishuka finalmente llegó a la muralla interior del castillo. Desde esta posición podrá responder adecuadamente al ataque enemigo. Zednos pregunta que si no debería acabar con Neverius primero, pero Jishuka le pide que no se preocupe. Tampoco deberían tener problemas contra Balak. El cuarto sirviente pregunta por la identidad del extraño, pero igualmente su espada sería inútil, y tras esto golpea con sus llamas a los miembros del gremio. Los jugadores del gremio se ven abrumados por las llamas de Balak, pero Bandner viene a apoyar a los muchachos tras completar su misión principal. Tobías alucina con la armadura de Bandner, y el calvo responde que iniciarán con el contraataque. «Empecemos a limpiar este desastre», ordenó la capitana Jishuka. Los creyentes se retiran porque la hemorragia no se detenga. Ibelin los reta a tratar de evitar las espinas de su espada. Piensa que la única forma que tiene de apoyar a Faker ahora es mantener a raya a los creyentes. Vemos que el asesino falla sus ataques por culpa del sonido de la flauta. Le es difícil mantener el equilibrio, además de que es ridículo el efecto que le baja la precisión. Tras ello recibe de lleno un ataque y expresa que no puede hacer nada con el efecto de 0% de evasión. Cae herido al suelo y Neverius comenta que el jugador es rápido pero está falto de poder. Cargando un ataque comenta que es una decepción, pues si Faker usara magia oscura sería otra historia. Le pide que lo reconsidere si es que renace y utiliza su ataque de tormenta de fuego oscuro. Causa una gran explosión por su ataque e Ibelin grita preocupado el nombre de su compañero. Entonces alguien da un paso al frente. Todos os habéis vuelto más fuertes, y pensar que hace unos meses apenas pudieron hacer frente a Malacus, dijo Grid entre el humo. Le comenta a Faker que todos se burlarán de él si no puede ganarle a un anciano. El asesino contesta que no es momento de presumir, y es solo que no puede usar todo su potencial por culpa de la flauta. Grid le ordena a Ibelin que tome a Faker y se alejen de este área, debido a que está a punto de convertirse en un desastre. El cuarto sirviente no esperaba enfrentarse a un mago capaz de volar, y Grid le pregunta al viejo que si es un tipo fuerte. Sacando un arma propone usar al mago oscuro como su muñeco de pruebas y le propone algo. «Por favor, no mueras rápido. Esta es mi nueva arma y me gustaría probarla», dijo Grid pidiéndole a Neverius que no muera de un solo golpe.
Y Belin por su parte alucina por el gran tamaño que tiene la nueva espada de Grid. Neverius piensa que es inusual ver a un mago que use espadas, pero exclama que él no es tan débil como Malacus. Grid agradece la advertencia y utiliza la combinación de Transcender Enlace de la esgrima de Pagma. Neverius se ve abrumado por el ataque y se asusta al notar que la espada no es tan solo un arma vistosa. Invoca la tormenta de fuego oscuro como escudo para protegerse de los cortes de Grid, pero la habilidad de Grid atraviesa su ataque con gran facilidad. Es una increíble fuerza física, pero Neverius se protege con un muro de hielo oscuro. Tras ello toma la espalda de Grid con unos rayos e impacta su ataque en el protagonista. Grid decide ponerse serio y activa el efecto de la armadura de luz que lo vuelve inmune a la magia oscura. Usa su habilidad de asesinar y el anciano aún sigue sorprendido porque su rayo del abismo no tuviera efecto en el jugador como para reaccionar al nuevo ataque de Grid. Es tan poderoso que no podrá bloquearlo y no esperaba que un monstruo saliera de la nada. Tras esto utiliza una habilidad de gravedad inversa. Grid maldice al anciano por haber neutralizado a Asesinar y no puede acercarse mientras el tipo altera la gravedad. Neverius se lanza al ataque y se dispone a terminar con el monstruo. Utiliza el doble casteo para atacar con rayo oscuro y agua oscura golpeando de lleno al protagonista. Neverius notó que la armadura de Grid está imbuida en poder sagrado, pero no es inmune al 100% a la magia oscura. Grid recibe ataques consecutivos del mago oscuro, y aunque gracias a la armadura y el Pabranium no son golpes poderosos, a este ritmo será un saco de boxeo. Entonces decide tomar medidas y como la gravedad está invertida usará el cielo como suelo. En ello usa su habilidad enlace de la esgrima de Pagma. Pero el anciano desactiva la gravedad inversa y Grid aterriza pensando que es un fastidio. Le puso muchísimo esfuerzo a fracaso y el tipo se las arregló para desperdiciar 3 ataques de Grid. En las noticias informan de que apareció alguien que parece ser el sucesor de Pagma, y Sedaka está recuperando el control desde que apareció. Sin embargo, parece estar siendo abrumado por Neverius y los usuarios están criticando a la clase legendaria. Entonces le preguntan la opinión del tercer puesto Chris, que vino al programa como comentarista. Este deduce que como arrojó la espada de hierro negro en la puerta norte, el sucesor de Pagma y el carnicero psicópata deben ser la misma persona. El presentador es directo y le pregunta a Chris que si podría ganarle en un combate. El jugador contesta que basándose solo en la situación actual, las habilidades del sucesor de Pagma en las incursiones parecen ser mejores a las suyas. Expresa que no podría enfrentar a Neverius, ni mucho menos derrotarlo. Y como el protagonista posee una clase legendaria, sus estadísticas también deben ser superiores. Pero Chris puede decir con confianza que sus propias habilidades en el PvP son mejores, pues el control de Grid es terrible y su técnica es muy simple. Comenta que no conoce el poder de sus habilidades, pero esa danza de Pagma ha sido neutralizada varias veces. Neverius le cuestiona a Grid que se defienda detrás de tantos ítems. Debería avergonzarse por su falta de habilidad en combate. Tras esto dispara su tormenta oscura. Grid recuerda que Yura usó esta habilidad pero siente que la del anciano es más poderosa. Una gran explosión golpea a Grid, pero dando un paso al frente le ordena al viejo que tan solo se calle y deje de burlarse de su habilidad de combate o control. Podrás decir eso luego de que me derrotes, si es que puedes hacerlo porque tengo otros ítems poderosos, gritó Grid avanzando detrás de su escudo divino perfecto de rango legendario. Cambiando el escudo por la espada nota que Neverius está cargando otro ataque. Ve entonces que el anciano sujeta un orbe. Recuerda que Eufemina le advirtió de que los magos pueden usar la magia almacenada en un orbe de manera inmediata sin castear. Chris está seguro de que todos los jugadores del top 20 en el ranking unificado está de acuerdo con él, pero hay algo por encima de las clases y los ítems. La habilidad en batalla. Y un poderoso ataque devastador explota en el pueblo de Bairan. El Manhwa continúa en la puerta oeste, donde Pon usa su habilidad de ilusión verdadera. Su precisión aumentó desde que dejó de escuchar esa molesta flauta y la situación del gremio mejora poco a poco.
No puede creer que él solo esté lidiando con varios creyentes superiores al nivel 200 al mismo tiempo y se sorprende de lo fuerte que se volvió tras la incursión de Malacus. Piensa que ha sido gracias a la lanza de Grid, un ítem que le ha dado alas al gremio. Bandner por su parte arremete contra Balak, expresa que es difícil golpear al desgraciado y las llamas le molestan mucho. Tobias le advierte de no acercarse demasiado, pues las llamas hacen más daño de lo que parece. Sin embargo, el calvito contesta que las llamas no son nada para su nueva armadura. Toon por su parte impacta un golpe gritando que sería una pena no aprovechar al máximo un ítem tan bueno. Tobias razona que las habilidades de combate de los miembros era sobresaliente pero sus ítems no les permitía alcanzar el máximo, por lo que ahora que han recibido buenos objetos su moral está por las nubes. Volviendo con Grid, Neverius revela que los 2 hechizos que guardó en su orbe están entre los más poderosos que poseen 3 atributos. Usando uno de ellos puede derrotar a cualquier pagano y este idiota que confía en sus juguetitos no será un problema. O eso pensó el anciano, pero el prota tuvo el atrevimiento de enfrentar su habilidad definitiva. Cargando su segundo hechizo piensa que la armadura de Grid no es ordinaria y el escudo divino es el mejor que ha visto nunca. Pero son tonterías ante el poder definitivo y tras ello lanza su hechizo más poderoso de tormenta de granito oscuro. Se burla del protagonista, debido a que guardaba otro hechizo en su orbe, pero justo antes de terminar de hablar no puede creer que Grid atravesara también su segundo hechizo, recibiendo un total de 14.000 de daño. El anciano pregunta por la identidad de Grid y por la existencia de sus artefactos tan ridículos. Grid le revela a Neverius que tiene menos poder que el Papa y este último ya ha gastado todos los hechizos de su orbe. No podrá usar más magia poderosa, pero ha vivido muchos años gracias a la bendición de Yatan y durante 123 años ha acumulado muchos conocimientos, y nunca antes se topó con nada así de ridículo. Activa un escudo de diamantes y un escudo oscuro al mismo tiempo. Son sus hechizos defensivos más poderosos y de los cuales más orgulloso está. Grid nunca podrá atravesarlos y aprovechará para retirarse. Grid deduce que él tomará tiempo teletransportarse, y mientras lo hace no podrá hacer más trucos que eviten sus ataques. Neverius se burla de Grid por siquiera pensar que podrá atravesar su defensa. Grid todavía no puede usar trascender enlace solo ni asesinar. Pero un ataque básico servirá, ya que su espada legendaria es el mejor arma del juego. Los guantes de la luz sagrada se activan encadenando 5 ataques que se acumulan con los 5 ataques de la pasiva de fracaso. Con su escudo roto, Neverius no puede creer que el chico solo balanceara su espada sin usar habilidades. El anciano está acabado frente a la presencia del intimidante protagonista. Grid ataca arrancándole un brazo al anciano y activa Bisecar, la cual inflige 800% de daño de ataque a un objetivo único al cortarle una parte del cuerpo. Neverius grita por el dolor y piensa que no puede ser real, piensa que este mocoso está a un nivel completamente diferente. Le pregunta a Grid que si acaso es un templario de la iglesia Rebeca entrenado en el templo secreto de la iglesia donde entrenan a las hijas de Rebeca y templarios asesinos. Grid contesta no ser ningún templario, solo es un tipo ordinario con ítems poderosos, el mocoso que tanto menospreció. Y atravesándolo con fracaso le ordena irse a la mierda. Neverius muere sin poder creer que una sola persona pudiera derrotarlo. Una ventana le informa a Grid que ha derrotado al cuarto sirviente de Yatan, Neverius. Sujetando su espada obtuvo 67 millones de puntos de experiencia y más 4.000 puntos de reputación. Hasta que un nuevo mago oscuro aparezca, los magos oscuros de la iglesia Yatan aparecerán con menos frecuencia. Otras ventanas le informan de que subió varios niveles. La hostilidad de la iglesia Yatan se ha incrementado al máximo, su afinidad con la iglesia Rebeca subió al máximo, por lo que Grid será bien recibido al visitar templos de Rebeca. Su afinidad con Dominion aumentó en 2.000 puntos y visitar sus templos le otorgará grandes bendiciones. Lo mismo con la iglesia Judar, Grid celebra finalmente haberlo derrotado. Adquiere la flauta de Neverius y el brazalete de Neverius. A Grid le gustaría mirar sus nuevos objetos con más detenimiento, pero limpiar el área es más urgente.
Sacando a fracaso decide derrotar a todos antes de avanzar. Toon por su parte lucha ferozmente contra Balak. Grid observa el combate sobre un tejado y exclama que derrotó a los enemigos antes de venir, pero esperaba que ellos también hubieran terminado. Balak reconoce a Grid como el que derrotó a Neverius y piensa que el prota no se ve tan fuerte. Toon lo saca de sus pensamientos con un fuerte ataque del cual el sirviente logra cubrirse. Grid le pregunta a Toon que si le gusta la espada y está dispuesto a venderle esa basura por 4 millones de oro. Toon piensa que Grid debe estar loco por llamar basura a una espada que fácilmente está entre las mejores armas que existen. Grid les pide a los chicos que tan solo lo derroten. Si no lo derrotan antes de que termine de revisar sus nuevos ítems, él se quedará con todas las recompensas. Bandner no está dispuesto a entregar los drops. Bandner le pregunta a Grid que si fue él quien realmente derrotó a Neverius, a lo que el prota contesta afirmativamente exclamando que dejó muchos ítems buenos. Brazalete de Neverius de rango único, reduce el tiempo de casteo de magia en 20% y la flauta de Neverius es un ítem de clasificación legendaria. Grid piensa que este ítem sí es interesante y decide tocarla, pues las clases potenciadores y depotenciadoras son muy limitadas. Entonces el sonido de la flauta hace efecto en el gremio. Cuando un seguidor de Yatan toca esta flauta, reduce la evasión del enemigo un 50%, reduce precisión enemiga un 30% y el tiempo de casteo aumenta en 150%, pero cuando un seguidor de las otras iglesias la toca, aumenta la evasión y precisión aliada un 20% y reduce el tiempo de casteo en un 50%. Balak contraataca a los aliados. Y ambos jugadores notan algo. Recibieron las desventajas de la flauta y una ventana indica que si una persona neutral toca la flauta, el efecto es aleatorio. Grid debe tocar la flauta por lo menos durante 5 segundos y los efectos duran 30 segundos. Las condiciones de uso son nulas, tiene 10 minutos de enfriamiento y el radio de efecto son 20 metros. Como han escuchado un desagradable sonido, se reducen todas las estadísticas en un 30% por 30 segundos. Balak se burla del gremio Sedaka por tener a un tonto entre sus filas, y ahora su espada se divertiría con ellos, pero Grid corta su espada de un solo ataque. ¿Era tu favorita?, preguntó el prota de manera provocadora, decidido a solventar el problema que él mismo provocó. Balak no puede creer que su espada se rompiera de un solo golpe. Por la gran espada del protagonista y su aura, deduce que definitivamente es el usuario que derrotó a Neverius. Grid no ha probado asesinar todavía y decide usarla contra Balak. Este último nota que todas las células de su cuerpo le gritan peligro. De un salto se retira del lugar exclamando que la batalla ya estaba perdida desde que Neverius fue derrotado. Grid piensa que el tipo es rápido escapando y está decepcionado por no haber usado asesinar. Entonces una ventana le informa de que completó su misión. La vida de Smith se extenderá por 30 años más. Supongo que sería demasiado decir que las cosas cambiaron a nuestro favor, dijo el protagonista algo aliviado. La invasión al castillo Bayran terminó con la victoria del gremio Sedaka. Todo el esfuerzo y dinero del gremio se invirtieron en Bayran durante los siguientes 20 días, el daño fue inmenso. Pero solo fue gracias a Grid que las cosas terminaron así. Naturalmente, los medios de comunicación de todo el mundo estaban hablando del extraño sujeto que derrotó a un sirviente de Yatan. Hubo discusiones de cómo Neverius había sido debilitado por otros miembros del gremio y gracias a eso ya no disponía de todas sus habilidades ni de maná. Aún así, Grid seguía siendo el centro de atención. Y en la otra punta del mundo, en Miami, Estados Unidos. Así que él derrotó a Neverius, quien tenía un nivel de 300. Por otro lado, Asuka y Teddy también fueron derrotados por ese muchacho. Me arrepiento de haberles ofrecido un puesto como ejecutivo a esos dos, murmuró un tipo mientras que alguien conocido le comenta que aún necesitan la riqueza de Asuka, por lo que no pueden dejarla ir todavía. Nosotros, el gremio Serpiente, reuniremos a los mejores de cada categoría y crearemos una nueva nación, dijo el tipo levantándose y planeando monopolizar las mazmorras para obtener ítems legendarios constantemente. Grid captó la atención del tipo por ser capaz de forjar ítems legendarios,
pero no quiere gastar recursos en un tonto. Cibal Graven, segundo puesto en el ranking unificado y maestro del gremio serpiente. Vale chicos, corto la historia en este punto del manhwa. Te dejo aquí la continuación cuando esté subida y por este otro lado, te puedes suscribir para apoyar al canal. Muchas gracias por ver hasta el final.